Leí el correo electrónico 2 veces. La promoción por la que había trabajado todo el año, la que me habían prometido, se la iban a dar a su amigo. A su compañero de golf. El correo era aséptico, corporativo, lleno de frases vacías sobre reestructuración estratégica y alineación de sinergias. Palabras que no significaban nada. Palabras diseñadas para ocultar la simple y brutal verdad. Me habían pasado por alto. Otra vez. Mi primera reacción no fue ira. Ni siquiera fue sorpresa. Fue un cansancio profundo, un peso que se asentó en mis huesos, en el fondo de mi alma. Era el cansancio de 1000 noches en vela terminando sus informes, de fines de semana perdidos preparando sus presentaciones, de llamadas atendidas durante las cenas familiares. Era el agotamiento de creer que la lealtad y el trabajo duro serían recompensados. Una creencia ingenua, infantil, que se negaba a morir a pesar de las pruebas abrumadoras de lo contrario. Cerré el portátil. La pantalla se quedó en negro, reflejando mi rostro pálido bajo la luz fluorescente de la cocina. Eran las 11 de la noche. Los niños dormían desde hacía horas. El único sonido era el zumbido constante del frigorífico, un murmullo indiferente que marcaba el paso de mi vida solitaria. Me levanté y me serví un vaso de agua. El cristal estaba frío contra mi mano. Bebí despacio, sintiendo el líquido bajar por mi garganta, un pequeño y vano intento de apagar el fuego que empezaba a arder en mi pecho. Recordé la conversación con mi jefe, Daniel, hacía apenas un mes. Estábamos en su oficina. La luz del sol entraba por la ventana e iluminaba las partículas de polvo que bailaban en el aire. Me había sonreído, con esa sonrisa paternalista que reservaba para mí. Elena, tu trabajo en el proyecto Quantum ha sido excepcional, dijo. Estamos muy impresionados. Sigue así. Cuando se abra el puesto de directora de departamento, tu nombre estará el primero de la lista. Le creí. ¿Por qué no iba a hacerlo? Había sacrificado tanto. Había reorganizado mi vida entera en torno a las necesidades de la empresa, en torno a sus plazos, a sus emergencias. Había contratado a una niñera más horas, había recortado mi tiempo de sueño, había sobrevivido a base de café y de la adrenalina de la fecha límite. Todo por esa promesa. Por la idea de que, por fin, mi competencia sería reconocida. Que por fin tendría la estabilidad económica que tanto necesitaba para mis hijos. El correo electrónico era la prueba de que todo había sido una mentira. Una palmadita en la cabeza mientras le daba la verdadera recompensa a alguien más. A alguien que no había trabajado hasta la extenuación. A alguien que era parte del club. El club de los hombres que tomaban decisiones en el campo de golf. Fui a la habitación de mis hijos. Leo, de 8 años, dormía abrazado a un peluche de dinosaurio gastado. Luna, de 5, tenía el pelo esparcido por la almohada como un halo oscuro. Olía al champú de manzanilla y a inocencia. Me arrodillé junto a sus camas, uno después del otro, y les di un beso en la frente. Sus pieles eran suaves y cálidas. Eran mi ancla. Mi razón. Y en ese momento, la rabia finalmente llegó. No era una rabia explosiva. Era fría. Metódica. Una corriente helada que recorrió mis venas y agudizó mis sentidos. La rabia de una madre que se da cuenta de que el sistema está amañado. De que no importa cuánto te esfuerces, las reglas están hechas para que otros ganen. Volví a la cocina. Abrí de nuevo el portátil. La pantalla me devolvió mi reflejo, pero esta vez vi algo diferente en mis ojos. Una determinación. Un brillo duro que no había visto antes. Creé un nuevo documento. Lo titulé Evidencia. Empecé a recopilarlo todo. Correos electrónicos. Mensajes de texto. Evaluaciones de rendimiento. Hice una lista de cada proyecto que había liderado, de cada hora extra que había trabajado, de cada promesa que me habían hecho. Trabajé toda la noche. El sol empezó a clarear por la ventana,
tiñendo el cielo de un gris pálido. El olor a café de olla recién hecho llenó la cocina, un ritual matutino que siempre me había reconfortado. Pero esa mañana, no era consuelo lo que buscaba. Era combustible. Mientras los niños desayunaban, yo ya había enviado un correo electrónico. No a Daniel. No a Recursos Humanos. Se lo envié a Clara, una abogada que había conocido en un seminario hacía años. Una mujer que se especializaba en derecho laboral y discriminación de género. Su respuesta llegó en menos de una hora. Llámame en cuanto puedas. Tenemos mucho de qué hablar. Ese día, algo cambió en mí. Dejé de ser la empleada complaciente, la mujer que esperaba pacientemente su turno. Dejé de absorber el daño en silencio. Empecé a construir un muro. Un muro de protección para mí y para mis hijos. Ladrillo a ladrillo. Documento a documento. Decisión a decisión. La guerra no sería ruidosa. No habría gritos ni portazos. Sería una campaña silenciosa y estratégica. Y yo iba a ganarla. El recuerdo de mi exmarido, Ricardo, apareció sin ser invitado, como solía hacer. Su voz, llena de esa falsa preocupación que también sabía fingir. Elena, estás llevando demasiado peso. Deberías tomártelo con más calma. Por los niños. Lo decía a menudo, sobre todo cuando yo estaba al borde del agotamiento por hacer malabares con el trabajo que él consideraba menos importante y la crianza de los hijos en la que él participaba de forma esporádica y teatral. Su ayuda consistía en llevarlos al parque los domingos por la tarde para sacar una foto que subía a sus redes sociales con el pie de foto tiempo de calidad con mis campeones. El resto de la semana, la calidad de su tiempo la medía en reuniones de negocios y cenas con clientes. Recordé la última vez que intenté hablar con él sobre el reparto de responsabilidades. Estábamos en la cocina, la misma cocina donde ahora planeaba mi defensa. Yo intentaba explicarle que necesitaba que se hiciera cargo de recoger a los niños de la escuela al menos 2 días a la semana para poder quedarme hasta tarde en la oficina. Él suspiró, se pasó una mano por el pelo y me miró con una mezcla de lástima y condescendencia. Cariño, tú sabes que mi trabajo es muy demandante. Las reuniones surgen de la nada. No puedo comprometerme a un horario fijo. Además, a ti se te da mejor todo eso de los horarios y las meriendas. Eres una supermamá. Supermamá. La palabra era un veneno envuelto en azúcar. No era un cumplido. Era una jaula. Una excusa para su propia dejadez. Significaba, tú encárgate de todo lo que es difícil y no tiene reconocimiento, para que yo pueda seguir centrado en mi carrera, que es lo que de verdad importa. Durante años, me tragué ese veneno. Incluso me sentí orgullosa de ser una supermamá. No entendía que me estaba matando lentamente, borrando mi identidad más allá de la maternidad y el servicio a los demás. El problema con Daniel, mi jefe, era muy parecido. Él también me veía como una supermamá, pero en la oficina. La persona fiable, la que siempre solucionaba los problemas, la que se quedaba hasta tarde sin quejarse. Me elogiaba en privado, me llamaba su arma secreta. Pero cuando llegaba el momento de los ascensos, de los aumentos, del reconocimiento público, el arma secreta se quedaba en su funda. Elena, eres vital para el equipo tal y como estás, me dijo una vez. Si te ascendemos, ¿quién haría todo lo que haces tú? De nuevo, una jaula disfrazada de cumplido. Incluso mi propia madre contribuía a esta narrativa. Cuando me quejaba de lo cansada que estaba, su respuesta era siempre la misma. Hija, es lo que nos toca a las mujeres. Ser fuertes por la familia. Tu padre trabajaba mucho, pero yo era la que mantenía la casa en pie. Deberías estar agradecida de tener un buen trabajo y unos hijos sanos. Su intención era buena, o eso quería creer yo. Pero sus palabras, en lugar de consolarme, reforzaban la idea de que mi sacrificio era una obligación, no una elección. Que mi agotamiento era el estado natural de las cosas. La noche del correo de Daniel,
Todas estas voces se arremolinaron en mi cabeza. La de Ricardo, la de Daniel, la de mi madre. Todas cantando la misma canción. Una canción que hablaba de mi rol como facilitadora, como apoyo, como cuidadora. Nunca como protagonista. Siempre como un personaje secundario en la vida de los demás. La claridad que sentí no fue un rayo de luz. Fue más bien como si el suelo se abriera bajo mis pies y, en lugar de caer, me diera cuenta de que podía volar. El dolor y la frustración acumulados durante años se transformaron en una energía fría y densa. Una resolución de acero. Ya no iba a pedir permiso para ocupar mi espacio. Ya no iba a esperar a que me dieran lo que merecía. Iba a tomarlo. El primer paso fue la llamada a Clara, la abogada. Marcar su número me costó un esfuerzo físico. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era el miedo a lo desconocido, a la confrontación. Pero la voz de Clara al otro lado de la línea era tranquila y segura. Elena, me alegro de que hayas llamado. Cuéntamelo todo. Despacio. Y lo hice. Le conté la historia de los últimos 5 años. Los proyectos, las promesas, las horas extras. Le leí el correo de Daniel. Le hablé de su amigo, el del golf. Cuando terminé, hubo un silencio al otro lado de la línea. Por un momento, temí que me dijera que estaba exagerando, que no tenía un caso. Pero entonces Clara habló. Elena, lo que me estás describiendo no es solo injusto. Es un caso de libro de discriminación por razón de género y de incumplimiento de promesas. Tenemos un caso sólido. La palabra sólido resonó en mis oídos. Era la primera vez que alguien validaba mi experiencia de una forma tan contundente. No estás cansada ni estás sensible. Tienes un caso sólido. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me eché a llorar. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ahora, dijo Clara, y pude oír la sonrisa en su voz, empezamos a documentarlo todo de forma sistemática. Y preparamos nuestra primera comunicación oficial. No te preocupes. Yo te guiaré en cada paso. Tú solo sigues siendo la empleada modelo. No les des ninguna razón para actuar en tu contra. Por ahora, nuestro mejor aliado es el silencio. El silencio. La palabra me gustó. Había pasado tanto tiempo en silencio por miedo, por complacencia. Ahora, el silencio se convertiría en mi estrategia. En mi arma. Colgué el teléfono y respiré hondo. El aire de la mañana olía a tierra mojada por la lluvia de la noche. El petricor. El olor a un nuevo comienzo. Miré el portátil, el documento titulado Evidencia seguía abierto. Añadí una nueva entrada, conversación con Clara. Caso sólido. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para los niños, me sentí diferente. El peso seguía ahí, pero ya no me aplastaba. Se había transformado. Ahora era una armadura. El día después de mi llamada con Clara fue extrañamente normal. Fui a la oficina, saludé a mis compañeros con la misma sonrisa de siempre, me preparé un café en la cocina común. Daniel pasó a mi lado y me dio una palmadita en el hombro. Buenos días, Elena. ¿Todo bien? Su tono era despreocupado, ajeno a la tormenta que se estaba gestando bajo mi superficie de calma. Todo perfecto, Daniel, respondí, mi voz firme y serena. Un día más en el paraíso. Él se rió, una risa hueca que no llegó a sus ojos. Esa es la actitud. Y siguió su camino hacia su oficina, la oficina que debería haber sido mía. Seguí el consejo de Clara al pie de la letra. Fui la empleada perfecta. Llegaba puntual. Entregaba mi trabajo antes de la fecha límite. Participaba en las reuniones con ideas constructivas. Ayudaba a mis compañeros. Mi rendimiento era impecable. Pero por dentro, cada acción era calculada. Cada correo que enviaba,
lo guardaba en una carpeta secreta. Cada conversación relevante, la transcribía en mi diario personal esa misma noche. Me convertí en una archivista de mi propia injusticia. Mi segundo paso, tan importante como el primero, fue tomar el control de mis finanzas. Ricardo y yo todavía teníamos una cuenta conjunta para los gastos de los niños. Una cuenta que yo llenaba religiosamente cada mes y que él usaba esporádicamente para gastos que a menudo tenían poco que ver con los niños. Esa misma semana, a la hora del almuerzo, fui al banco. No al nuestro. A uno diferente, a varias calles de la oficina. El interior del banco era frío y silencioso. Olía a papel y a aire acondicionado. Me senté frente a una asesora, una mujer joven con gafas de montura negra y una expresión amable. Le expliqué que quería abrir una cuenta de ahorros y una cuenta corriente. Solo a mi nombre. Rellenar los formularios fue un acto casi ceremonial. Mi nombre. Mi dirección. Mi firma. No había un que me uniera a nadie más. Cuando la asesora me entregó mi nueva tarjeta de débito, sentí un poder que no había sentido en años. Era un simple trozo de plástico, pero simbolizaba mi independencia. Hice mi primer depósito allí mismo, una transferencia desde mi cuenta personal. Ver el saldo en la aplicación de mi teléfono, un saldo que era solo mío, que nadie más podía tocar, fue liberador. Esa tarde, configuré mi nómina para que se depositara directamente en mi nueva cuenta. Luego, envié un correo electrónico a Ricardo. Corto y al grano. Hola Ricardo, a partir de este mes, depositaré mi parte para los gastos de los niños en esta nueva cuenta. Por favor, haz tú lo mismo. He cerrado la orden de transferencia a la cuenta conjunta. Saludos, Elena. Su respuesta no tardó en llegar. Una llamada, por supuesto. Odiaba dejar rastro por escrito. No contesté. Dejé que saltara el buzón de voz. Elena, soy yo. ¿Qué es esto de una nueva cuenta? ¿Por qué no me lo has consultado? Me parece que estás tomando decisiones unilaterales que nos afectan a los dos. Llámame. Esto es ridículo. Escuché el mensaje, mi expresión impasible. Analicé su lenguaje. Consultarlo. Como si necesitara su permiso. Decisiones unilaterales. Como si él no hubiera tomado decisiones unilaterales durante todo nuestro matrimonio. Ridículo. Una palabra para minimizar mi acción, para hacerme sentir pequeña e irracional. Borré el mensaje de voz. No iba a devolver la llamada. Mi correo electrónico era toda la comunicación que necesitaba. Los hechos estaban ahí. La cuenta estaba abierta. El dinero estaba a salvo. Su opinión sobre el asunto era irrelevante. Esa noche, mientras los niños dormían, me di cuenta de que estaba construyendo mi fortaleza desde dentro hacia afuera. Primero, la armadura legal con Clara. Segundo, el foso financiero con mi nueva cuenta bancaria. Cada acción era un ladrillo más en el muro que me separaba de aquellos que habían dado por sentada mi contribución y mi complacencia. El silencio se estaba volviendo cómodo. Poderoso. No responder a la llamada de Ricardo no fue un acto de cobardía. Fue una declaración de principios. Mis límites ya no eran negociables. Mi energía era un recurso finito y precioso, y ya no iba a desperdiciarla en discusiones inútiles que solo servían para drenarme. Empecé a aplicar esta nueva regla a otras áreas de mi vida. Mi madre llamó ese fin de semana. Hija, Ricardo me ha llamado. Está muy preocupado por ti. Dice que no le coges el teléfono, que estás muy rara. ¿Ha pasado algo? La vieja Elena se habría lanzado a una larga y agotadora explicación, defendiendo sus acciones, buscando la aprobación de su madre. La nueva Elena respiró hondo. Mamá, estoy bien. Simplemente estoy ocupada. Hablamos en otro momento. Pero, hija, empezó ella. Tengo que colgar, mamá.
los niños me llaman. Te quiero. Adiós. Y colgué. Sin dar explicaciones. Sin justificarme. Me sentí un poco culpable. Era una reacción condicionada, el resultado de años de poner las emociones de los demás por delante de las mías. Pero la culpa fue ahogada por una sensación mucho más fuerte, la paz. La paz de no tener que representar un papel. La paz de no tener que absorber la ansiedad de los demás. La oficina se convirtió en un campo de observación. Observaba a Daniel. Observaba cómo interactuaba con mi sustituto en el puesto de director, un hombre llamado Javier. Javier era simpático, pero su experiencia era claramente inferior a la mía. Veía cómo Daniel le explicaba conceptos que yo dominaba desde hacía años. Veía cómo Javier acudía a mí, discretamente, para pedirme ayuda con los informes. Elena, tú que controlas tanto de esto. Y yo le ayudaba. Con una sonrisa. Porque mi rendimiento tenía que seguir siendo impecable. Pero cada vez que le explicaba algo, lo documentaba. 15:30 horas, Javier ha solicitado ayuda para el informe trimestral. Le he explicado el proceso de análisis de datos durante 45 minutos. Cada interacción era una prueba más para mi archivo. La vida se dividió en dos. Por fuera, era la misma Elena de siempre. La madre eficiente, la empleada competente. Pero por dentro, era una estratega. Una revolucionaria silenciosa que planeaba su liberación. Y cada pequeño acto de autoafirmación, cada límite establecido, me hacía más fuerte. Estaba recuperando mi poder, no a gritos, sino en susurros. En el clic de un ratón transfiriendo dinero. En el acto de borrar un mensaje de voz. En el simple, pero radical, acto de colgar el teléfono. El fin de semana siguiente a la apertura de mi cuenta bancaria, Valeria, la que se suponía que era mi mejor amiga, organizó una fiesta. La invitación llegó a través del grupo de WhatsApp que compartíamos, un espacio lleno de memes, planes de última hora y una cantidad ingente de apoyo superficial. El grupo se llamaba Chicas del Finde. El nombre me provocó una punzada de ironía. Mi primer instinto fue no ir. La idea de pasar una noche entera haciendo ver que todo estaba bien, sonriendo y participando en conversaciones triviales, me parecía agotadora. La energía que antes dedicaba a mantener esas apariencias, ahora la estaba invirtiendo en mi plan de escape. Sin embargo, una parte de mí, una parte que aún anhelaba la conexión y la normalidad, me susurró que debía ir. Quizás era lo que necesitaba. Una noche de distracción. Así que busqué una niñera, me puse un vestido que llevaba meses en el armario y conduje hasta la casa de Valeria. Su casa era como su perfil de Instagram, perfectamente decorada, impersonal y con una iluminación excelente. La música sonaba a un volumen que hacía difícil mantener una conversación real, lo cual, en retrospectiva, era probablemente la intención. Me abrí paso entre la gente, saludando con la cabeza y sonrisas forzadas. Valeria me vio y vino a abrazarme. Amiga. Qué bueno que viniste. Te ves increíble, aunque un poco cansada. ¿Estás bien? Su pregunta, como siempre, venía con un diagnóstico incluido. Estoy bien, vale. Solo mucho trabajo, respondí, mi frase de siempre. Me ofreció una copa de vino y me vi arrastrada a un círculo de amigas. Las preguntas de siempre. ¿Cómo estaban los niños? ¿Cómo iba el trabajo? ¿Cómo lo llevaba todo sola? Cada pregunta se sentía como una pequeña excavación, un intento de encontrar grietas en mi fachada. Respondí con vaguedades, manteniendo la conversación a flote sin revelar nada de lo que realmente estaba pasando en mi vida. Después de una hora de charla insustancial, me sentía completamente vacía. La música, las risas, el zumbido de las conversaciones a mi alrededor. Todo se sentía distante, como si lo estuviera viendo a través de un cristal. Me disculpé para ir al baño, pero en realidad solo necesitaba un momento de silencio. El baño de invitados estaba ocupado.
Me quedé en el pasillo, un poco alejada de la multitud del salón. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y desde allí oí voces familiares. La de Valeria. La de Laura y Sofía, otras dos del grupo. No estaban gritando, pero sus voces tenían ese tono agudo y conspirador del cotilleo. Pobrecita Elena, de verdad, decía Valeria. Cada vez que la veo, tiene peor cara. Esas ojeras. Y siempre con la misma historia, mucho trabajo, añadió Laura, imitando mi voz con un deje de burla. Ricardo me dijo el otro día que está insoportable. Que se ha vuelto muy fría y distante. Mi corazón se detuvo. Un frío glacial se extendió por mi pecho. Ricardo. Por supuesto. Él estaba alimentando su narrativa, pintándome como la exmujer amargada y difícil para justificar su propia falta de compromiso. Y mis amigas, en lugar de defenderme o al menos dudar de su versión, se la estaban bebiendo con avidez. No me extraña que Daniel no la ascendiera, intervino Sofía. Con 2 niños pequeños, ¿quién querría darle más responsabilidad? Seguramente está siempre pidiendo salir antes o faltando porque se le ponen malos. Es una pena, porque es lista, pero la vida familiar te limita. Esa frase fue la que lo rompió todo. La suposición. El juicio. La cruel simplificación de mi vida, de mis sacrificios, de mi ambición. No sabían nada de mis noches en vela, de mi trabajo impecable, de la promesa rota. Solo veían el estereotipo, la madre soltera sobrepasada que no puede competir en el mundo profesional. Y lo peor de todo, lo decían con un tono de falsa compasión. La misma compasión venenosa que usaba Ricardo. Me quedé paralizada en el pasillo. El sonido de sus risas llegó desde la cocina, agudo y cortante. Sentí una náusea repentina. El vino en mi mano de repente pesaba 1 tonelada. Dejé la copa en una mesita cercana, el cristal tintineó suavemente contra la madera. No hubo confrontación. No hubo lágrimas. Solo una claridad absoluta y devastadora. Estas no eran mis amigas. Eran espectadoras. Juezas. Estaban sentadas en la primera fila de mi vida, comiendo palomitas mientras comentaban la función. Y yo les había dado el boleto gratis. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta principal, moviéndome entre la gente como un fantasma. Nadie pareció darse cuenta. Estaban demasiado ocupados en sus propias conversaciones, en sus propias vidas perfectamente filtradas. Salí a la noche fresca. El aire frío fue un alivio para mi piel ardiente. No me despedí. No había nada que decir. Mi silencio, una vez más, sería mi única respuesta. Mientras conducía a casa, las calles vacías y silenciosas de la ciudad, las palabras que había oído se repetían en mi cabeza. Pobrecita. Insuperable. La vida familiar te limita. Cada frase era una palada de tierra sobre el ataúd de esas amistades. Pero en lugar de sentirme enterrada, sentí una extraña ligereza. La pérdida de esas relaciones no era una pérdida real. Era la eliminación de un peso muerto. Llegué a casa y el silencio me recibió como un viejo amigo. Entré de puntillas en las habitaciones de mis hijos, los observé dormir, su respiración tranquila y rítmica. Eran mi verdad. Mi norte. Todo lo demás era ruido. Fui a la cocina, encendí mi portátil y abrí el grupo de WhatsApp Chicas del Finde. Leí los últimos mensajes, una cadena de emojis y frases vacías. Sin pensarlo 2 veces, seleccioné la opción salir del grupo. El teléfono me preguntó si estaba segura. Pulsé sí. Luego, uno por uno, borré sus números de mi agenda. Valeria. Laura. Sofía. Cada nombre que desaparecía de mi lista de contactos era un ladrillo que quitaba de mi espalda. Cuando terminé, sentí una calma que no había sentido en mucho tiempo. Esa noche, tomé una decisión. No solo iba a luchar por mi carrera.
Iba a reconstruir mi vida entera, incluido mi círculo social. No quería espectadoras. No quería juezas. Quería aliadas. Quería mujeres que entendieran lo que era construir algo desde cero, que supieran lo que era luchar contra los estereotipos. Mujeres que, cuando una de ellas tropezara, le ofrecieran una mano para levantarse, no un comentario condescendiente a sus espaldas. No sabía dónde encontrarlas. Pero sabía que existían. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí la emoción de empezar de nuevo. La página estaba en blanco. Y esta vez, yo iba a escribir la historia. Los días que siguieron a mi silenciosa salida de la fiesta y de mi antiguo círculo social fueron extrañamente tranquilos. El bombardeo inicial de mensajes de texto llegó, como esperaba. ¿Todo bien? Te fuiste sin decir nada, de Laura. Estás enfadada por algo, de Sofía. Y el de Valeria, Elena, me tienes muy preocupada. Saliste del grupo. No respondes. Si necesitas algo, sabes que estoy aquí. Leí cada mensaje con una distancia casi clínica. Analicé el lenguaje. La preocupación fingida. La ausencia total de autoconciencia. Ninguna de ellas preguntó, ¿hicimos algo mal? La suposición implícita era que el problema era mío. Que mi comportamiento era errático e irracional. Mi silencio fue mi respuesta. No les di nada a lo que agarrarse. Ninguna explicación que pudieran tergiversar. Ningún drama que pudieran comentar. Simplemente, desaparecí de sus vidas. El vacío que dejé hablaría más alto que cualquier palabra. Esta nueva soledad, en lugar de ser dolorosa, fue productiva. El tiempo y la energía mental que antes dedicaba a mantener esas amistades superficiales, ahora los redirigía hacia mis dos proyectos principales. Mi caso contra la empresa y el germen de una idea que había estado creciendo en mi mente durante meses. La idea era simple, nacida de mi propia necesidad. Ropa infantil sostenible y de diseño. Ropa que fuera bonita, duradera y hecha de materiales orgánicos. Estaba cansada de la ropa barata que se deshacía después de 3 lavados y de la ropa de diseño que era prohibitivamente cara. Veía un hueco en el mercado. Un hueco que yo podía llenar. Pasaba las noches, después de que los niños se durmieran, investigando. Proveedores de algodón orgánico. Talleres de confección locales dirigidos por mujeres. Plataformas de comercio electrónico. Creé un plan de negocio. Diseñé los primeros bocetos. El trabajo era absorbente y emocionante. Era mío. Cada decisión, cada idea, cada pequeño paso adelante me llenaba de una energía que no había sentido en años. Era la energía de la creación, no la del mero mantenimiento. Pero sabía que no podía hacerlo sola. No en el sentido técnico, sino en el emocional. Necesitaba un sistema de apoyo. Uno real. Recordé un folleto que había visto en una cafetería local hacía semanas. Anunciaba un grupo de networking para mujeres emprendedoras. Se reunían una vez al mes. La próxima reunión era en 2 días. La idea de ir me aterrorizaba. Entrar en una sala llena de extrañas, después de la traición que acababa de sufrir, me parecía una tarea hercúlea. El miedo al juicio era un sabor amargo en mi boca. ¿Y si eran iguales que Valeria y sus amigas? ¿Y si me miraban con la misma lástima condescendiente? Pero la alternativa era peor. La alternativa era el aislamiento. La alternativa era dejar que el miedo me encerrara. Así que, 2 días después, me puse mi mejor chaqueta, respiré hondo y conduje hasta el lugar de la reunión, un espacio de coworking en el centro de la ciudad. El lugar bullía de energía. Había mujeres de todas las edades y procedencias, charlando animadamente en pequeños grupos. El sonido no era el ruido estridente de la fiesta de Valeria. Era un zumbido de colaboración, de ideas intercambiadas. Olía a café y a posibilidad. Me sentí torpe e invisible.
Cogí una taza de café y me quedé en un rincón, observando. Estuve a punto de darme la vuelta y marcharme. Pero entonces, una mujer se acercó a mí. Tendría unos 40 y tantos años, con el pelo corto y gris y una mirada directa y amable. Hola, no te había visto antes por aquí. Soy Clara, dijo, extendiendo la mano. Curiosamente, el mismo nombre que mi abogada. Una buena señal, pensé. Soy Elena, respondí, estrechando su mano. La suya era firme y cálida. ¿Y qué te trae por aquí, Elena? ¿Qué estás construyendo? La pregunta me desarmó. No me preguntó a qué me dedicaba, o si estaba casada, o cuántos hijos tenía. Me preguntó qué estaba construyendo. La pregunta asumía que yo era una creadora. Una arquitecta de mi propio destino. Dudé un momento, y luego las palabras empezaron a salir. Le hablé de mi idea. De la ropa infantil sostenible. De mi frustración con el mercado actual. Mientras hablaba, esperaba ver en sus ojos el aburrimiento o el escepticismo. Pero lo que vi fue un interés genuino. Asentía, hacía preguntas inteligentes. Es una idea brillante, dijo cuando terminé. El mercado de la moda infantil consciente está en pleno auge. Mi hermana tiene 2 niños pequeños y siempre se queja de lo mismo. ¿Has pensado en un modelo de suscripción? Y así, sin más, estábamos teniendo una conversación real. Una conversación sobre ideas, sobre estrategia, sobre sueños. En 10 minutos, Clara me había dado más apoyo constructivo que Valeria en 10 años de amistad. Me presentó a otras mujeres. A una diseñadora gráfica que se ofreció a echar un vistazo a mis bocetos. A una experta en marketing digital que me dio un par de consejos sobre cómo empezar en redes sociales. A una mujer que había montado una pequeña empresa de contabilidad y me explicó los primeros pasos para registrar mi negocio. Nadie me preguntó por mi estado civil. Nadie me miró con lástima. Cuando mencioné que tenía 2 hijos, la reacción no fue pobrecita, como te las arreglas, sino que bien, así tienes tus propios modelos y probadores de producto. Veían a mis hijos no como una limitación, sino como una ventaja. Esa noche, por primera vez, sentí que había encontrado mi tribu. Un grupo de mujeres que no competían entre sí, sino que se impulsaban unas a otras. Entendían la lucha porque ellas también la estaban viviendo. Sabían lo que era hacer malabares con la familia, las finanzas y el sueño de construir algo propio. No había juicio en esa sala. Solo respeto y una solidaridad tácita. Conduje a casa sintiéndome eufórica. La sensación de soledad se había disipado, reemplazada por una sensación de pertenencia. Había dado un paso hacia un mundo nuevo, un mundo donde mi ambición no era vista como una carga, sino como una virtud. Coloqué el folleto de la reunión en el corcho de mi cocina. Ya no era solo un trozo de papel. Era un mapa. Un mapa hacia mi nuevo futuro. Un futuro que iba a construir con mis propias manos, rodeada de mujeres que, como yo, sabían que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Mi vida empezó a moverse en 2 vías paralelas que, aunque separadas, se alimentaban mutuamente. Por un lado, estaba la meticulosa y silenciosa construcción de mi caso legal. Por otro, el vibrante y colaborativo nacimiento de mi empresa. Clara, mi abogada, era una maestra de la estrategia. Juntas, preparamos un dossier exhaustivo. Cada correo de Daniel prometiendo el ascenso, cada evaluación de rendimiento que me calificaba de excepcional, cada proyecto que había sacado adelante con éxito. Lo documentamos todo. El contraste entre mi historial y la decisión de ascender a Javier era flagrante. El siguiente paso, me dijo Clara en una de nuestras llamadas, es enviar una carta formal a Recursos Humanos, exponiendo los hechos y solicitando una reunión. No vamos a acusar directamente. Vamos a expresar nuestra preocupación y a solicitar una clarificación. El tono es clave. Queremos que se den cuenta de que sabemos lo que tenemos, sin ponerlos a la defensiva inmediatamente.
Redactamos la carta juntas. Cada palabra fue elegida con precisión quirúrgica. Era una obra de arte de la comunicación asertiva y legal. Cuando la envié, sentí un nudo de ansiedad en el estómago, pero también una oleada de poder. La pelota estaba en su tejado. Mientras tanto, mi proyecto, que había bautizado Nido Orgánico, cobraba vida. El grupo de mujeres emprendedoras se convirtió en mi consejo de administración no oficial. Nos reuníamos cada 2 semanas. A veces en el espacio de coworking, a veces en la cocina de alguna de nosotras, con los niños jugando en la habitación de al lado. En esas reuniones, celebrábamos las victorias, por pequeñas que fueran. Cuando encontré un proveedor de algodón orgánico certificado en Perú, todas brindamos con café. Cuando Clara, la del grupo de networking, me ayudó a crear un logo precioso para mi marca, lo proyectamos en la pared y lo admiramos como si fuera una obra de arte. Cuando hice mi primera venta de muestra a una amiga de una amiga, me animaron como si hubiera cerrado un trato millonario. También compartíamos los fracasos y las frustraciones. Hablábamos de los problemas con los proveedores, de los algoritmos de Instagram que no entendíamos, del síndrome del impostor que nos acechaba en las noches de insomnio. Y nadie decía pobrecita. Decían a mí me pasó lo mismo, prueba esto, o tómate un respiro, lo estás haciendo genial, o simplemente estoy aquí si necesitas hablar. Era un ecosistema de apoyo mutuo. Yo ayudaba a la experta en marketing con la redacción de los textos para su web. Ella me ayudaba a planificar mi primera campaña en redes sociales. La Contable me ayudaba a entender los impuestos. Era una economía circular de talento y empatía. La respuesta de recursos humanos a mi carta llegó una semana después. Me convocaban a una reunión. Daniel estaría presente. Sentí un escalofrío. La confrontación, aunque mediada, era inminente. Llamé a mi abogada inmediatamente. Perfecto, dijo Clara. Es lo que queríamos. Recuerda las reglas, Elena. Responde solo a lo que te pregunten. Cíñete a los hechos. No muestres emoción. Eres una profesional preocupada por una aparente incongruencia en las políticas de la empresa. Nada más. Yo estaré al teléfono, en silencio, escuchando. Si necesito que digas algo, te enviaré un mensaje. El día de la reunión, me vestí con mi traje más sobrio y profesional. Me sentía como una guerrera poniéndose la armadura. Antes de salir de casa, recibí un mensaje en el grupo de WhatsApp de las emprendedoras. Mucha fuerza hoy, Elena. Estamos contigo. El mensaje venía acompañado de emojis de bíceps y corazones. Sonreí. No estaba sola. La sala de reuniones era fría y anónima. La mesa de cristal, las sillas de cuero negro. El olor estéril de las oficinas corporativas. La directora de recursos humanos, una mujer llamada Marta, me saludó con una sonrisa tensa. Daniel evitaba mi mirada. La reunión fue un ejercicio de teatro corporativo. Marta habló de la difícil decisión, de los muchos candidatos cualificados. Daniel añadió que mi trabajo era muy valorado, pero que el puesto requería un perfil de liderazgo diferente. Yo escuché en silencio. Cuando me dieron la palabra, expuse los hechos con calma, como me había indicado Clara. Mencioné mis evaluaciones. Mencioné los proyectos que había liderado. Mencioné las promesas específicas que se me habían hecho. No acusé. No levanté la voz. Simplemente, presenté la evidencia. Pude ver el cambio en sus rostros. La sonrisa de Marta se desvaneció. Daniel empezó a moverse incómodo en su silla. Se dieron cuenta de que no era una empleada descontenta y emocional. Era una profesional preparada que había documentado cada paso. La reunión terminó sin una resolución clara. Investigaremos el asunto y nos pondremos en contacto contigo, dijo Marta. Pero yo sabía que había ganado. No porque fuera a conseguir el puesto. Ya no lo quería. Había ganado porque me había defendido.
Porque había hablado con mi propia voz, respaldada por hechos y por la ley. Porque les había demostrado que no era una víctima a la que se podía ignorar. Salí de la sala de reuniones con la cabeza alta. En el pasillo, mi teléfono vibró. Un mensaje de mi abogada. Lo has bordado. Ahora, a esperar su oferta. La oferta llegó 2 días después. No era el puesto de directora. Era un acuerdo de confidencialidad y una indemnización económica sustancial. Una cantidad que reconocía implícitamente su error. Una cantidad que sería la semilla para financiar el lanzamiento de Nido Orgánico. Acepté sin dudarlo. Mi último día en la empresa fue silencioso y discreto. Recogí mis cosas, entregué mi pase y salí por la puerta sin mirar atrás. No sentí tristeza. Sentí una profunda y abrumadora sensación de liberación. Estaba dejando atrás un mundo que me había hecho pequeña para entrar en un mundo donde yo misma establecería los límites de mi crecimiento. Esa noche, me reuní con mi nuevo círculo de amigas. Llevé una botella de champán. Brindo por los nuevos comienzos, dije, levantando mi copa. Y por las mujeres que construyen sus propias mesas en lugar de esperar a que les ofrezcan un asiento en la de otros. El sonido de nuestras copas al chocar fue el sonido más dulce del mundo. Era el sonido de la solidaridad. El sonido del futuro. Mi futuro.